En este audio vamos a tratar de hacer un buen examen de conciencia. Para poder hacer una buena confesión hay que hacer un verdadero examen, ¿no? Un repaso del estado de nuestra conciencia. Pero a veces se nos complica encontrar nuestro propio pecado cuando empezamos a revisar qué vamos a decirle al sacerdote, que en ese momento sacramentalmente está Jesús en ese sacerdote. Jesús le dijo a Santa Faustina que cuando uno se va a confesar, el sacerdote es un instrumento de Él, que Él mismo está esperándonos, revestido de ese sacerdote, y Él mismo nos habla a través de ese sacerdote, y que para perdonarnos derrama toda su gracia, derrama su sangre para poder purificarnos y perdonarnos. Todos somos deudores, todos debemos al amor, todos tenemos deudas con el amor, todos tenemos ofensas al amor, sea a Dios, a nosotros mismos o a los demás. Y esas ofensas son las que y por las que hay que pedir perdón sacramentalmente en el sacramento de la penitencia. En ese sacramento se nos borran las deudas, pero quedan las consecuencias de la ofensa y de lo adeudado. Por ejemplo, si yo choqué el auto, pido perdón, posiblemente el dueño del auto me diga, por ejemplo, si yo pedí el auto prestado, salgo a andar y lo choco, cuando vuelvo el dueño del auto me diga, bueno, te perdono, pero arreglame el auto. ¿Quién arregla el auto? La consecuencia de lo que hice queda en el auto chocado. Ese arreglo hay que hacerlo. Entonces, luego del sacramento de la penitencia, donde se me perdona las ofensas y lo adeudado, debo también perseguir alguna indulgencia que haga que se me borren las consecuencias y yo pueda reparar y arreglar aquella consecuencia que he hecho con mi desamor. En primer lugar, hay que hacer una oración. Nos ponemos en presencia de Dios, hacemos la señal de la cruz, prendemos una velita, nos ponemos con alguna imagen del Señor, de la Virgen, para que el examen de conciencia sea un momento de oración, no sea un momento en el auto, mientras manejo, mientras trabajo, sea un momento de recogimiento, para que el Señor pueda iluminar aquellas partes nuestras que nos cuesta un poco ver de nosotros mismos. Pedir la gracia, encomendarnos a María y pedir la gracia de que a través de María el Señor nos muestre aquellas faltas que por ahí son más importantes y que tienen que estar en el sacramento para que Él las pueda perdonar. Entonces hacemos una oración, nos encomendamos y nos sentamos un ratito en silencio. A mí me gusta a veces rezar un rosario y entre los misterios ir anotando las cosas que el Señor va iluminando en mi memoria de aquellas faltas que tuve en el último tiempo, desde la última confesión, o durante mi vida, cosas que a lo mejor durante mi vida no he confesado. Las cosas que ya confesé ya están confesadas. No se puede volver a confesar lo que ya está confesado. Si tengo la necesidad de volverlo a decir, lo digo. Pero es solamente porque a mí me está faltando fe de que el Señor eso ya me lo perdonó. Si lo dije en confesión, ya me lo perdonó. Si no lo dije en confesión, se lo dije a un amigo, al psicólogo, eso no sirve. Tiene que ser en confesión, dicho en confesión para que se borre, para que el Señor con su misericordia lo borre de mi haber, de las cosas que yo debo, que le debo al cielo. Cuando querramos entrar al cielo, todo lo que debemos lo vamos a tener que pagar. Como decía un sacerdote, la cuenta tarde o temprano hay que pagarla. Entonces, bueno, es mejor ir pagando en cuotas, en saldos, pequeños saldos.
Si nunca hice una confesión de vida, es bueno hacerlo, pedirle un turno a un sacerdote que yo sienta que me va a poder escuchar un ratito tranquilo y preparar esa confesión como preparamos esta, anotando en un papel las cosas que van surgiendo para no olvidarme de nada, para poder decirle no al sacerdote mi vida entera, porque nadie tiene tiempo para escuchar la vida entera de uno, solamente aquellas cosas que quiero resaltar, en las que quiero pedir perdón. No podemos desfocalizarnos. Ese momento es para pedir perdón y debo acusarme de aquellas cosas que hice mal, sin justificarme ni contar todo el para yo suavizar mi culpa. No hay forma de suavizar la culpa. Cuando uno pide perdón porque reconoce que lo que hizo estuvo mal y hay que acusarse. Entonces, focalizarse en pedir perdón por aquellas cosas que hice mal durante mi vida y que considero que a la luz de Dios fue una ofensa para Dios, para mi alma o para los demás. Y me acuso, simplemente me acuso. El sacerdote, entrenado en la misericordia de Jesús, va a escuchar simplemente y recibir lo que digamos. Voy a leer algunas preguntas que van a ayudar a repasar la conciencia. ¿Cuánto hace que no me confieso? ¿Callé algún pecado grave por vergüenza en alguna de mis confesiones? ¿He dudado de Dios? ¿He negado a Dios? ¿He dudado de las verdades reveladas? ¿Me he negado como católica reconociendo otras creencias que no son propias del catolicismo? ¿He criticado al Papa? ¿Me he dejado llevar por ideas y consejos de personas inmorales o que no siguen verdaderamente de corazón la religión? ¿Tengo momentos de oración con Dios? He visitado curanderos, brujos, brujas, acudí a que me lean las cartas o consultas espiritistas. ¿Hago yoga? Hice mandar a hacer trabajos contra otras personas, soy supersticioso, creo en el horóscopo, lo leo. Tomé parte en alguna fiesta pagana donde se hace culto, por ejemplo Halloween. Le di culto al demonio, la llamada Santa Muerte. He dicho palabras ofensivas contra Dios, la Virgen, los santos. He jurado en falso. Me he quejado de Dios en las adversidades. He hecho chistes referidos a cosas sagradas. Falto a misa los domingos. Participo de la misa con frialdad o indiferencia. Voy por obligación. He faltado a la obediencia de mis padres, de mis superiores, de mis autoridades. Les he faltado gravemente el respeto. Les he causado disgustos graves. Me he ocupado de las necesidades de mis padres. Los visito frecuentemente. He sido injusto con mis hijos o empleados. He tratado con respeto y reverencia a los demás. He amado, honrado y rezado por mi patria. He causado mal a otros. He matado el alma de otros con mis malos ejemplos, consejos y escándalos personales. He cooperado para realizar un aborto, dando consejos, animado, acompañado o no impidiéndolo de palabra o de obra.
he conservado odio, rencor o antipatía hacia otro, he consumido droga, alcohol en exceso, cigarrillos, otras cosas que atentan contra mi vida, me he manejado con imprudencia, poniendo en riesgo mi vida. He mirado a personas casadas con deseo impuro. He hablado o escuchado cosas impuras. He complacido mi cuerpo con cosas impuras, como masturbación o relaciones pasajeras, sexuales. Cuando me visto, me arreglo. ¿Lo hago para agradar o para excitar a los otros? Me visto en forma provocativa. He deseado con envidia los bienes ajenos. Me he apropiado de cosas ajenas. He perjudicado intereses de otros. He dejado de pagar mis deudas. Pago injustamente el sueldo a mis empleados. Quito tiempo o lo pierdo cuando trabajo con un sueldo por lo que hago. Es decir, robo tiempo en el trabajo. He mentido, he acusado falsamente a otros, he hablado mal de los otros. Doy a entender a los otros cosas que no son verdad. Soy orgulloso, busco tener siempre la razón. Me miro mucho a mí mismo. Me domina el amor al dinero. Soy avaro, mezquino, amarrete, egoísta. Me domina la sensualidad, vivo con pensamientos impuros. Me dejo llevar por los enojos, respondo mal o con mal humor. Me excedo en el comer o en el beber. Me dejo dominar por la pereza. Pierdo mucho el tiempo mirando televisión, jugando a la computadora, mandando mensajes inútiles o superficiales en el celular. Pierdo mucho el tiempo sin utilizarlo para el bien de los demás o el bien de mi alma. Utilizo tiempo para hacer crecer mi relación con Dios. Hasta aquí algunas preguntas orientativas. Y para terminar, solamente decir que verdaderamente el pecado, para que Dios lo pueda perdonar, hay que verlo y luego poder decirlo en la confesión. No sirve si yo lo veo y lo digo con mis amigos o con el psicólogo o con mis padres, pido perdón, lloro, lo digo, está bien, pero hay que decirlo en confesión. Y es muy bueno sentirse arrepentido y hasta llorar por darse cuenta del dolor causado a uno mismo, a los demás o al mismo Dios. Y esa es verdaderamente la verdadera confesión, cuando uno toma conciencia del verdadero dolor ocasionado, porque el desamor siempre ocasiona dolor. Y poder reparar ese dolor es lo que nos alcanza el perdón y la liberación, y que nuestra alma camine más liviana y en gracia de Dios. En el nombre de Jesús, al Padre bueno le pedimos por medio del corazón de María que realmente encuentres alivio, consuelo, fortaleza en la misericordia y en el perdón de Jesús, que te abraza, que te espera en el sacramento de la penitencia, ahí detrás del sacerdote, donde no lo ves, pero hablará a través de la boca del sacerdote, regalándote el perdón y la paz y el abrazo de todo un Dios que te ama